Continuamos con la clase de gimnasia de mantenimiento básica de hoy. En este apartado vamos a seguir utilizando calcetines, ¿vale? Con un par nos llega y utilizaremos un par de bufandas o de fulares, o si alguno tuviese alguna cuerda así un poquito larga por casa, también nos valdría, ¿vale? Bien, vamos a empezar haciendo los siguientes ejercicios. Van a ser muchos ejercicios, sobre todo de brazos, ¿vale? Entonces, empezaremos agarrando uno de los fulares, una de las bufandas, y más o menos que tenga esta distancia. Yo la mía, por ejemplo, he doblado a la mitad, ¿vale? Una vez que tenemos esta distancia, lo que hacemos es subir arriba los brazos, lo que uno pueda. Si uno solo puede hasta aquí, pues hasta aquí, ¿vale? Y desde aquí lo que vamos a hacer es ir haciendo movimientos a un lado y al otro. Vamos moviendo a un lado y al otro. Intentar que no sean los brazos los que se mueven, ¿eh? Es el tronco el que se mueve a un lado y al otro. Perfecto. Vamos ahora sí solo con los brazos, ¿vale? Ahora desde aquí son solo los brazos los que van a tocar las orejas de un lado y del otro. El resto del cuerpo, ¿vale? De cabeza a pies, eso no se mueve en absoluto. Y vamos a un lado y al otro. Venga. Perfecto. Vamos ahora con el siguiente movimiento. Vamos a llevar los brazos desde la altura de los muslos, ¿vale? Mantenemos más o menos estirado nuestro fular y vamos a ir bien arriba, bien abajo. Vamos para allá. Venga, bien arriba, bien abajo. Venga, bien arriba. Perfecto, soltamos un poquito los hombros, que a esas alturas ya empezarán a estar un poquito cansados. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. En el siguiente lo que vamos a hacer va a ser unas rotaciones de tronco. Lo que haremos será llevar el fular a un lado y al otro, ¿vale? Pero para ello es muy importante la cabeza. Si yo tiendo a marearme, ya sea por vértigo, ya sea por problemas de audición, ¿vale? O por problemas de cervicales, mi cabeza se ha de quedar mirando hacia adelante. Fijaros en mí, ¿vale? Yo la cabeza no la estoy moviendo, estoy mirando a un punto fijo y no me muevo. Si no tenemos problemas, si queremos ir a un lado y al otro así, sin problema, ¿vale? Bien, pues vamos a ir allá, vamos allá, a un lado, al otro.
Perfecto. Bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a coger nuestros dos fulares, nuestras dos bufandas, y las vamos a atar. Las atamos con un par de nuditos para que no se nos suelten. Y hacemos eso en los dos extremos. ¿Vale? Con lo que nos quedaría una especie de círculo grande. ¿Bien? Vale, vamos ahora a hacer lo siguiente. Dejamos que caiga hacia abajo y lo que vamos a hacer es utilizar este círculo que tenemos como si fuese una cuerda de la que vamos a ir tirando hacia nosotros lo más rápido que podamos, ¿vale? Vamos a ir así. ¿Qué pasa? Lo más importante son las manos. Tiene que pasar una mano por debajo de la otra. Si os dais cuenta, la mano que queda atrás vuelve para agarrar por delante, ¿vale? Pues eso lo vamos a ir haciendo lo más rápido que podamos. Venga, vamos agarrando bien rápido. Vamos sacando agua del pozo. Perfecto, vamos ahora a hacer lo contrario, ¿vale? Vamos a soltar. Soltamos hacia adelante, ¿veis? Hacia adelante parece como que va un poquito mejor, como que es un poco más fácil de hacer, ¿vale? Pues vamos soltando bien hacia adelante. Esta velocidad gestual viene muy bien para nuestras manos. Venga, bien rápido. Perfecto, ¿vale? Ahora deshacemos estos nudos y volvemos a quedarnos únicamente con uno de los dos fulares, con una de las dos bufandas. Bien, en el momento en el que lo tengáis ya suelto, volvemos a doblarlo a la mitad y fijaros, le vamos a dar una vuelta en cada mano para que nos quede así bien agarrado, ¿vale? Vale. Lo que hacemos ahora es lo siguiente, vamos a dar una vuelta en bici. Vamos a ir pedaleando, manteniendo bien estirado el fular, ¿vale? Pues entonces ya estaremos más o menos todos con el nudo deshecho, sí. Vamos allá, vamos pedaleando. Recordar mantener estirado el fular. Un poquito más rápido. Perfecto, pedaleamos hacia atrás. Vamos un poquito más rápido.
Perfecto, soltamos. Vamos ahora a mantener el agarre. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es ir tirando de uno, luego del otro. A la hora de tirar, ¿vale? Si yo, por ejemplo, voy a tirar con el brazo izquierdo hacia la izquierda, el derecho tiene que aguantar, tiene que retener un poco. Es un poco nada más, ¿vale? No hagáis mucha fuerza porque al final sí acabáis moviéndolo, pero os puede contracturar la espalda, os puede contracturar la zona de los hombros, la zona incluso cervical, y mañana estaréis como tronquitos que no nos podemos mover y nos duele encima la espalda y el cuello, ¿vale? Entonces es simplemente dificultar el movimiento, pero no hacerlo imposible, ¿vale? Muy bien, pues nos colocamos aquí. Nunca superéis la altura del hombro y lo que hago es, yo con la mano izquierda empujo hacia la izquierda. Ahora con la mano derecha empujo a la derecha. Y vamos, poco a poco empujo para un lado, empujo para el otro. Para uno, para el otro. Para uno, para el otro. Uno, 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 otro. Movemos hombros. Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar ya el fular, la bufanda, abierta del todo, ¿vale? Vais a utilizar también una pared o el marco de una puerta para apoyar la espalda, porque lo que buscamos es un trabajo de pierna, de fuerza de pierna y de brazos, pero no hace falta que estemos trabajando el equilibrio. Para eso utilizaremos la pared. El ejemplo os lo hago de frente y luego yo os lo hago de lado con la pared. Lo que vamos a hacer es agarrar, dándole una vuelta en cada una de las manos. Colocamos un pie en el fular y desde aquí es muy importante, ¿vale? Vamos a hacer fuerza para levantar la pierna, pero es muy importante que la pierna se quede totalmente relajada, como si no fuese vuestra. Y yo entonces voy a subirla, bajarla, pero esta no hace nada. Si yo estoy aquí, apoyo la espalda, coloco la bufanda debajo del pie, el zapato, ¿vale? Y desde aquí voy a tirar hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Pero es muy importante eso, que no haga fuerza, ¿eh? Que si yo, por lo que sea, dejase la pierna, esta cae sola. Y vamos a hacer 15 elevaciones con una pierna, 15 con la otra, ¿vale? Pues empezamos, colocamos la espalda pegada a una pared, a un marco, y colocamos una pierna encima del fular de la bufanda. Y vamos para allá. Tiramos. Uno. Abajo. Dos. Abajo. Tres. Abajo. Cuatro. Abajo. 5, abajo. 6, abajo. 7, abajo. 8, abajo. 9, abajo. 10, abajo. Venga, que quedan 5 solo con esta pierna. 11, abajo. 12, abajo. 13, abajo. 14, abajo. 15, abajo. Muy bien, cambiamos de pierna y vamos allá. 1,
2, abajo. 3, abajo. 4, abajo. 5, abajo. 6, abajo. 7, abajo. 8, abajo. 9, abajo. 10, abajo. 11, abajo. 12, abajo. 13, quedan 2. 14 y 15. Muy bien, dejamos el fular, la bufanda. Ahora notaremos un poquito calentito los hombros, no pasa nada, es normal. Vamos a estirar. Colocaremos las dos manos en la pared, en la puerta, y llevamos los dos pies juntitos lo más atrás que podamos y la cadera adelante. Intentar mantener apoyados los dos talones. Lleváis la cadera hacia adelante y la mantenéis ahí sin moverla. Desde esta posición doblamos un poco la rodilla derecha. Cambiamos, doblamos la izquierda. Doblamos las dos. Muy bien. Nos agarramos el tobillo derecho, llevamos el talón al glúteo y mantenemos las dos rodillas juntas, la espalda recta, ¿vale? Venga. Dos rodillas juntas y la espalda recta. Cambiamos de pierna. Muy bien, abrimos bien las dos piernas. Vamos con las manos lo más abajo que podamos. Llevamos las manos un poquito más atrás. Pierna derecha, las dos manos. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. Tronco a la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Derecha. Izquierda. Arriba, bien atrás. Derecha. Izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás.
Muy bien, pues entonces muy buena clase, espero que os gustase y continuamos la siguiente semana. Hasta luego.